pantalla. Bueno, a ver, la clase pasada habíamos visto el concepto de forma cuadrática condicionada, habíamos estudiado el signo de formas cuadráticas condicionadas, particularmente cuando eran definidas positivas y definidas negativas, y habíamos empezado con extremos condicionados. Vamos a retomar entonces rápidamente estos temas. La idea era entonces, cuando estudiábamos formas cuadráticas condicionadas, estudiar una forma del tipo que estoy planteando acá, que era un caso particular de una forma cuadrática de dos variables, ¿sí? X1 y X2, esta era la matriz asociada a la forma, por supuesto, siempre expresada en términos de una matriz simétrica, o se puede expresar siempre en términos de una matriz simétrica, sujeto a una restricción lineal, una restricción de este tipo, y habíamos hecho a partir de despejar en la ecuación 2x2, habíamos hecho los reemplazos, etcétera, y habíamos llegado a que la condición para que la forma fuese definida o positiva o definida negativa dependía crucialmente de lo que estoy marcando y que está entre paréntesis. Después dijimos, bueno, ¿cómo puedo obtener esto de una forma más operativa? ¿Cómo puedo obtener esto de una forma más operativa? Bueno, armé una matriz orlada, la matriz de la forma orlada por el vector de las constantes de restricción. Orlábamos la matriz, ¿sí? Teníamos en el cuadrante inferior derecho la matriz de la forma orlada. Orlar significa adornar, como les decía, por encima el vector conformado por los coeficientes de la restricción lineal. En los cuadrantes izquierdo, en el inferior izquierdo, ese vector traspuesto, y en el superior izquierdo la matriz nula, en este caso la matriz nula es simplemente un 0, y llegamos a la conclusión de que las condiciones, si resolvíamos este determinante, llegábamos a esta misma expresión, pero con el signo opuesto. Entonces, si para que la forma fuese definida positiva, esto tenía que ser positivo, cuando analizaba el determinante orlado, el determinante orlado tenía que ser negativo, como vemos acá. Después dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo extiendo esto? Bueno, para que fuese definida positiva, entonces teníamos una restricción, dos variables, analizo solamente un determinante, el determinante completo de la matriz orlada, y ese tiene que ser negativo para que sea definida positiva. Para que sea definida negativa, este determinante tiene que ser positivo. Después extendimos esto al caso de una forma cuadrática en la cual tenía n variables. Esta es la matriz de n por n, porque tengo una forma cuadrática de n variables, manteniendo la única restricción lineal. Entonces, de nuevo, armábamos la matriz orlada, ¿sí? Armábamos la matriz orlada, matriz de la forma en el cuadrante inferior derecho, el vector de las constantes de restricción la constante de la función de restricción en el superior derecho, traspuesto en el inferior izquierdo, y la matriz nula en este caso 0. Bueno, entonces decíamos, ¿cuántos determinantes tengo que analizar? ¿Cuántos determinantes orlados tengo que analizar? Bueno, dependía de n, el número de variables, y de m, el número de restricciones. Yo voy a analizar siempre el signo de n menos m determinantes o menores principales que puedo extraer de la matriz orlada, ¿sí? Los últimos n menos m determinantes. Bueno, para que la forma fuese definida, la forma condicionada fuese definida positiva, entonces todos los menores principales tenían que ser negativos. ¿A partir de cuál? Tengo que analizar n menos m, en este caso n menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de la matriz orlada, de la matriz A? ¿Qué orden tiene? Bueno, tiene orden n por n, que es la matriz asociada a la forma, más la fila y columna que estoy agregando. O sea, esto es de A, pertenece
a las matrices cuadradas de orden n más 1. Y como tengo que analizar n menos 1, voy a empezar a analizar a partir del 3. ¿Sí? A partir de este y todos los subsiguientes hasta el último. Y si hago estoy analizando n menos 1 menores principales. ¿Dudas sobre esto? ¿Están? Sí, sí, no hay dudas. Ok. Sí, listo. profe, pero no hay dudas. Perfecto. Bueno, díganme porque no lo pego yo. Así que bueno. Para que la forma fuese definida positiva, todos los menores principales habíamos dicho que eran negativos. Para que fuese definida negativa, debían alternar su signo, empezando el primero de los que estoy analizando. Fíjense que lo llamo A2, porque tiene que ver con el A22 acá. ¿Sí? A2, tiene que ver con el A22. El primero positivo, el segundo negativo, y así van alternando sus signos hasta el último que analizo. ¿Qué pasaba si tenía una forma cuadrática ahora de n variables sujetas a n restricciones lineales? Bueno, extendía el análisis anterior. Ahora mi matriz, la matriz orlada que voy a armar, orlando la matriz de coeficientes de la forma, es una matriz de n más m, ¿sí? M filas, orlas, n filas correspondiente a la matriz asociada a la forma, m columnas que resultan de la transposición de esta matriz en el cuadrante inferior izquierdo, n columnas de la matriz de la forma. Por lo tanto, esta matriz A orlada la puedo subdividir, ¿sí? De hecho la estoy subdividiendo en 4 regiones, en la cual tengo la matriz de n por n, la matriz de C de m por n, la matriz nula de m por m y la matriz C transpuesta de n por m. Bueno, estas son las dimensiones de las submatrices incluidas en la matriz orlada A, que es una matriz de n más m fila por n más m columna. Entonces, para que la forma cuadrática fuese definida positiva, lo que hacíamos era analizar los signos de los últimos n menos m, número de variables, menos m, número de restricciones. Recuerden que en estos casos tiene sentido hacer este análisis siempre y cuando m sea inferior, sea menor a n, porque si no n menos m me va a quedar un número nulo o negativo, lo cual no tiene sentido. Entonces, este análisis se hace cuando debe hacerse cuando el número de restricciones es menor que el número de variables, y la forma era definida positiva si todos los menores principales dominantes de A, empezando por el que llamaba m más 1, recuerden, si tenía una restricción del 2, si tenía 2 restricciones del 3, etc., y llamaba el m más 1, el nombre de esto tenía que ver con el último elemento de la diagonal principal de la matriz A, ¿sí? Que todo el determinante menor principal hasta que tenía como último elemento en su diagonal principal el elemento, si m era 1, el elemento 2, 2, si m era 2, el elemento 3, 3, y así sucesivamente. Entonces, si todos los signos eran el mismo que menos 1 a la m, ¿sí? La forma iba a ser definida positiva, y si alternaban los signos, empezando el primero de ellos con el signo de menos 1 a la m más 1, y alternaban sucesivamente los signos, la forma iba a ser definida negativa. Con lo cual, que una forma sea definida positiva o sea definida negativa, depende del número de restricciones, o las condiciones se establecen a partir del número de restricciones. Si el número de restricciones, caso particular, es 0, el signo tiene que ser positivo. Si el número de restricciones es 1, todos los signos tienen que ser negativos para que sea definida positiva. Si m es 2, todos positivos, y así sucesivamente. O sea, si m es par, ¿sí? Van a ser positivos, si m es impar, van a ser negativos. Y la alternancia de signo, el signo con el cual empieza, lo mismo. Si el m era 0, entonces el determinante tenía que ser negativo. Si m es 1, positivo, el primero de ellos, y después alternar sucesivamente los signos. Bueno, después dijimos, buenísimo ejemplito, etcétera, y dijimos, bueno, vamos a aplicar, ¿para qué sirve estudiar formas cuadráticas condicionadas? Bueno, una de las aplicaciones interesantes es a las condiciones suficientes cuando extremo funciones sujetas a restricciones en la programación clásica. Entonces,
por ejemplo, yo decía, bueno, vamos a tratar de entender cuáles son las condiciones que deben darse partiendo de una función z, que es una función de dos variables, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Sujeta a una restricción gx1, x2 igual c. Entonces lo que queremos ver y lo que queremos hacer es extremar esta función z, que es función de las variables x1 y x2, sujeta a esta restricción o ligada a esta restricción. Vamos a suponer, por hipótesis, que la función z es una función continua, igual que la función g, que admite derivadas parciales continuas en un entorno del punto p sub 0, que es el punto en el cual se extrema. Y vamos a suponer además que la derivada de g respecto de x2 es distinta de 0. ¿Para qué? Para que x2, esta ecuación defina implícitamente a la variable x2 como función de la variable x1. ¿Sí? Entonces lo que estoy garantizando es que x2 es función de la variable x1, por lo tanto, y esa expresión, obviamente, como vimos por el teorema generalizado, el teorema de las funciones implícitas, y después lo generalizamos nosotros también, esa función es única, satisface idénticamente la ecuación dada y es continua y derivable, por lo tanto, esta función va a ser diferenciable. Luego, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, ¿qué condiciones deben verificarse para que exista un extremo? Diferencial z tiene que ser igual a 0. Cuando me muevo en un entorno de z, del punto crítico, ese diferencial tiene que ser en el punto crítico igual a 0. Y en el entorno tendrá que tener signo positivo, tendrá que tener signo negativo para que sea mínimo, para que sea máximo. Vamos a mirar esto, cómo lo analizamos. Entonces dijimos, bueno, calculemos el diferencial z. Diferencial z, dado que la función es continua y admite derivadas parciales continuas en un entorno del punto, la voy a poder diferenciar totalmente y tendré que es f1 diferencial x1 más f2 diferencial x2. Calculemos diferencial g. Diferencial g, si tengo la ecuación g de x1 a x2 igual a ser una constante, diferencio totalmente, porque de nuevo la función es continua y se admite derivadas parciales continuas, entonces tendré que es g1 diferencial x1 más g2 diferencial x2, y esto va a ser igual a 0, porque si calculo el diferencial del segundo miembro va a ser 0, y como es x2 y x1 satisfacen idénticamente la ecuación, cualquiera sean los valores de x1, porque x2 es función de x1, entonces tengo derecho a escribir que diferencial g es igual a 0. Conclusión, esto lo escribo y esto lo establezco. Yo lo que quiero es que el diferencial z sea igual a 0. Entonces, de ahí despejo, ¿sí? Por ejemplo, dice yo, despejé diferencial x2, de la ecuación 2. De la ecuación 2 despejé eso, reemplacé en la ecuación 1, y llegué a la conclusión, o llegamos a la conclusión, que la condición necesaria para la existencia de un extremo, de un punto crítico, ¿sí? Es que se verifique que esta relación de proporcionalidad, que la derivada de f1 respecto de la derivada de f2 sea igual a la misma relación entre la derivada de g1 respecto de g2. O lo podía leer de la manera que quisiera, haciendo intercambios en estas proporciones, ¿no? Bueno, pasando x2 por g2, por ejemplo, al primer miembro y f2 al primer miembro. Bueno, es distinta manera de expresar lo mismo, ¿sí? F1 y F2 son, ustedes vieron en análisis 1, las derivadas primeras de la función z y de la función g, de la función f, que es la función z, digamos, ¿no? Bueno, condiciones necesarias para la existencia de un punto crítico es precisamente que se verifique, ¿qué pasa? Que se verifique esto que está acá. Ok. Condición suficiente o condición de segundo orden. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a analizar el diferencial segundo de z. El diferencial segundo de z, ¿sí? Es el diferencial del diferencial de z, y tenemos que recordar que el diferencial de x2, que despejamos arriba, es una función de x1, x2, y diferencial x1, el cual fijamos para cada valor. Entonces, diferencial del diferencial de z lo puedo calcular como la derivada del diferencial de z, que es mi función respecto de x1, por diferencial de x1, más el diferencial del diferencial de z
respecto a x2 por diferencial x2. Y cuando derivo diferencial de z, tengo que tener en cuenta lo que dije arriba, que diferencial x1 es una función, perdón, diferencial x2 es una función que depende de la variable x1 y x2. Bueno, o sea, en la última clase hicimos la derivada de esto, ¿sí? La derivada de esto y la derivada de esto, y llegamos a estas expresiones. No lo voy a volver a repetir porque ya lo vimos. Conclusión, llegamos a que diferencial segundo de z lo podíamos expresar de esta forma. De manera análoga, si hago lo mismo con diferencial segundo de g, voy a llegar a la misma expresión, nada más que ahora referido a la función g. Y por lo tanto, como diferencial de g es igual a 0, diferencial segundo de g va a ser igual a 0 también, por lo tanto tengo derecho a escribir esto, ¿sí? Entonces, si me fijo en esto, ¿sí? ¿Qué tengo yo acá? Yo tengo diferencial segundo de z, que es una forma cuadrática, fíjense que es una forma cuadrática, y el diferencial segundo de g, que cuando lo expreso es esto que está acá. Entonces, fíjate que yo puedo despejar de la ecuación 5, yo puedo despejar de la ecuación 5 diferencial segundo de x2. Puedo despejar esto, que está acá. ¿Está claro hasta acá lo que estoy haciendo? Sí, sí. ¿Todos me siguen lo que estoy haciendo? Hasta ahora no empecé. La clase pasada había llegado hasta ahí, pero lo que estoy haciendo, ¿todos me siguen? ¿Elegís x2 porque está expresada en x1? Estoy trabajando con, porque expresé, partí de acá, arriba, despejé diferencial x2 en función de G1, G2 y diferencial x1. Podría haber despejado diferencial x1 en función de diferencial x2, G1 y G2, digamos. ¿Qué es lo que despejo de la ecuación 2? Es indistinto. Como despejé diferencial x2, trabajo con diferencial x2. ¿Estamos? Sí, sí. Si despejado diferencial x1, hacía lo mismo. Entonces, si de la ecuación 5 esta, yo despejo el diferencial, fíjense que esto es diferencial de x1 al cuadrado, diferencial x2 al cuadrado, y este es el diferencial segundo de x2. Ojo con lo que estamos diciendo, ¿no? Esto es simplemente agarrar el diferencial de x1 y elevarlo al cuadrado, agarrar el diferencial de x2 y elevarlo al cuadrado, y este es otra cosa completamente distinta, que es el diferencial segundo de x2. Si yo despejo el diferencial segundo de x2 de 5, llego a esta expresión. Y si reemplazo esa expresión en la forma cuadrática 4 que había expresado arriba, el diferencial segundo de z ¿sí? Voy a llegar, simplemente lo único que estoy haciendo es reemplazando todo esto ahí, voy a llegar a esta expresión, ¿sí? Simplemente reemplazando. Y si opero, ¿sí? Opero sobre esto y agrupo convenientemente, sacando factor común, diferencial de x1 al cuadrado, diferencial x2 al cuadrado y diferencial x1 x2, diferencial x1 por diferencial x2, ¿sí? Simplemente lo que hago es álgebra y agrupo. Fíjate que acá tengo diferencial x1 al cuadrado. ¿Dónde lo tengo? Lo tenés acá y lo tenés acá. Entonces fíjate que lo que te queda es f11 menos, bueno, el signo que tengo negativo acá, ¿no? Menos G11 dividido G2, todo eso factor común de diferencial x1 al cuadrado. Donde tengo diferencial x2 al cuadrado, lo tengo acá y lo tengo acá. Por eso me queda f2 menos f2 por G12 dividido G2 diferencial x2 al cuadrado. Bueno, y el x1, x2 lo tengo en el resto. Con lo cual, lo que tengo, la forma que yo estoy expresando el diferencial segundo de z ahora, después de hacer ese reemplazo, es esta expresión que tengo acá. Y eso está sujeto a qué cosa? Está sujeto a la restricción que g diferencial x1 más g diferencial x2 sea igual a 0. Listo, entonces, analizo eso, miro esto y me doy cuenta que fíjate que esta... eliminar esta cosa... Esta es una forma cuadrática. Diferencial segundo de z es una forma cuadrática en la variable diferencial x1, en la variable diferencial x2. ¿Sí? Es una forma cuadrática. Si yo diferencial x1 lo llamo x y a diferencial
X2 lo llamo Y, tengo una forma cuadrada. X por Y son todos estos términos, son términos del mismo grado, son todos de segundo grado. Es una forma en el sentido matemático, porque es una expresión polinómica homogénea, y es de segundo grado porque cada uno de los términos es un monomio de segundo grado. Y es una forma cuadrática porque depende de un único vector, el vector cuyos componentes son diferencial x1 y diferencial x2. Y la forma sujeta a esta forma, y esta es una forma lineal, que habíamos visto, porque es una forma, porque es una expresión polinómica homogénea. ¿De qué grado? De grado 1, porque las variables diferencial x1 y diferencial x2 están elevados a la primera potencia. O sea que tengo, ¿sí?, una forma cuadrática sujeta a una restricción lineal. Entonces, ¿cómo puedo expresar, fíjate, expresar en términos matriciales esta forma cuadrática? Simplemente de esta manera, ¿no? Escrito acá. Este es el coeficiente que acompaña a la variable x1, este es el coeficiente que va a acompañar a la variable x1, x2, este es el coeficiente que va a acompañar a la variable x2 al cuadrado, obviamente en los casos, ¿no? Entonces, fíjate que lo puedo plantear en estos términos. Una forma cuadrática donde la matriz de coeficiente de la forma es esta que está acá, sujeta a la restricción lineal, esta que puedo expresar de esta manera. Entonces, yo lo que necesito analizar es el signo de esta forma cuadrática sujeta a esta restricción lineal. Entonces, para analizar el signo de esta forma cuadrática sujeta a esta restricción lineal, lo que yo voy a armar es la matriz orlada, ¿sí? La matriz orlada, la matriz a raya. Pero fíjate que acá aparecen derivadas parciales, ¿sí? Derivadas parciales, ¿sí?, segundas, ¿sí? Segundas. Y entonces esa matriz recibe el nombre de matriz hessiana, cosa que me habían dicho el otro día. Bueno, cuando trabajo con extremos y trabajo de esta manera, entonces mi matriz, mi forma cuadrática, cuando yo orle la matriz de coeficiente de la forma por el vector, ¿sí?, de las constantes, no son constantes, son las derivadas, ¿no?, pero evaluadas en ese punto son constantes, de restricción, estas matrices se transforman en una matriz hessiana, nombre hessiana, porque aparecen derivadas parciales de segunda, orlada. Entonces, sabemos que para que esta forma sea definida positiva, lo vimos hace 2 minutos, para que esta forma sea definida positiva, tiene que tener, fíjense que tengo una forma cuadrática de dos variables, x1 y x2, sujeta a una única restricción. Entonces voy a analizar los signos de n-m, determinantes principales, o principales dominantes, que es 1. ¿Cuál va a ser el signo que yo voy a analizar? El que corresponde a la matriz completa, porque va a ser el de orden m más 1, o sea, el que tenga como último elemento en la diagonal principal el elemento 2, 2 de la matriz de la forma, y es el determinante completo, digamos, ¿no? Entonces, para que la forma sea definida positiva, habíamos dicho que tenía que tener todos los menores principales, en este caso el único que voy a analizar, el mismo signo de menos 1 a la m, como m es 1, tiene que ser negativo, entonces la forma va a ser definida positiva. Y si la forma es definida positiva, ¿sí?, intuitivamente, si la forma es definida positiva, cuando uno trabajaba con una ecuación, esto es un ejemplo forzado, digamos, ¿no?, cuando trabajamos con una única variable que sea definida positiva, ¿qué significaba? Que todos los valores que distintos del punto crítico a izquierda y a derecha, en un entorno de ese punto, tenían que ser positivos. Entonces, en un mínimo, la forma debe ser definida positiva, mínimo positiva, máximo negativa. Entonces, para que la forma cuadrática sea definida positiva, tiene que dar, si la forma cuadrática es definida positiva, si yo analizo el signo este y me da un número negativo, ¿sí?, ese número me da negativo, eso significa que la forma es definida positiva, y si es definida positiva, entonces hay un mínimo. Definida positiva, mínimo. Si yo analizo el signo de esta forma y me da un signo positivo, entonces la forma es definida negativa. Si es negativa, entonces hay un máximo. ¿Está? Bueno. Esto es muy hermoso. Llegué a la demostración de lo que quería mostrar para un caso particular en el cual tengo una función de dos variables sujeta a una restricción lineal.
Pero vamos a ver si hay algún método, que obviamente lo estamos viendo ahí el nombre, el método de los multiplicadores de Lagrange, que me permite llegar a lo mismo sin hacer semejante lío. Entonces, para ver el método de los multiplicadores de Lagrange, es un método atribuible al matemático francés Lagrange, obviamente, que propuso lo siguiente. Mira, en lugar de hacer todo esto, imagínate que si esto hiciste para el caso de una función de dos variables y una restricción, imagínate si tenés varias variables y varias restricciones. Bueno, parece ser que yo creé un método, dice Lagrange, que es el siguiente. Básicamente lo que voy a armar es una función, que se recibió posteriormente el nombre de función de Lagrange, que se arma de la siguiente manera. Función objetivo, objetivo del problema, función a maximizar o minimizar, más un multiplicador, que llamamos multiplicador de Lagrange, por la restricción puesta en forma implícita. Si yo sumo acá, lo que voy a poner es C, o sea, la constante de restricción, menos la función de restricción. ¿Sí? Estoy haciendo, si yo tengo G de X1, X2 igual a C, entonces la expreso implícitamente, así pasando G al segundo miembro, menos G, igual 0. Si pongo más. Y si pongo menos, al revés. ¿Por qué? Porque para poder interpretar los multiplicadores de Lagrange de una forma más directa cuando tengan significado económico. Entonces, listo. Una vez que armamos esta función de Lagrange, de nuevo, función objetivo más multiplicador de Lagrange por la restricción expresada en forma implícita, ¿sí? En forma implícita. Lo que vamos a hacer es derivar, ¿sí? Derivar la función L respecto de X1, respecto de X2 y respecto de ese multiplicador de Lagrange e igualar esas derivadas a 0. Bueno, esto ustedes ya lo vieron en este caso particular, es el que estudiaron en análisis 2, con lo cual no debe haber demasiado problema. Derivo la función de Lagrange respecto de la variable X1, lo que voy a utilizar en lugar de poner variable X1, variable X2, voy a poner 1 y 2 simplemente. L1 significa derivar la función de Lagrange respecto de X1, F1 significa derivar la función f de X1, X2 respecto de X1, y lo mismo 2, ¿no? Entonces, si yo derivo esta función, tengo la derivada si no ensucio esto, la derivada de, si derivo el primer miembro, tengo que derivar el segundo, y la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, entonces tendré que la derivada de f respecto de x1 es f1, más y por la derivada, que son los efectos, cuando estoy derivando respecto de x1 se comporta como una constante, donde está x1 acá, más y por la derivada de g1 respecto de x1 con el signo negativo, menos y por g sub 1, igual a esa derivada 0. Lo mismo derivo respecto de la variable 2. Me queda f2 menos i por g2, igual 0. Y lo mismo respecto del multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Esta función es una función de tres variables, derivo respecto al multiplicador de Lagrange. ¿Y qué me queda esto? Bueno, que esto me queda 0 y me queda c menos g de x1 a x2. Y esto es igual a 0. Fíjate, entonces, de la ecuación 6 y de la ecuación 7 despejo i, ¿sí? Despejo i, y si los primeros miembros son iguales, los segundos también deben serlo, por lo tanto, llego a la misma relación que había llegado antes. Y de la segunda ecuación, la misma relación que tenía antes. Fíjate entonces que la condición de primer orden, cuando tenés que trabajar con una función de dos variables sujeta a una restricción lineal, acierto el desarrollo anterior o hacer esto, llego a la misma conclusión. Hasta acá, en el desarrollo anterior, era fácil, pero ahora vayamos a la segunda parte. La segunda parte es establecer las condiciones suficientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para establecer las condiciones suficientes voy a calcular la derivada segunda de la función de Lagrange respecto de x1 dos veces, la derivada segunda de la función de Lagrange respecto una vez de x1 y otra vez de x2, y la derivada segunda de la función de Lagrange respecto de x2 dos veces, y la derivada segunda de la función de Lagrange una vez respecto de x2 y una vez respecto de x1, la derivada segunda de la función de Lagrange una vez respecto de y, una vez respecto de x1, la derivada segunda de la función de Lagrange una vez respecto de y, una vez respecto de x2. Bueno, si calculo esas derivadas, a las cuales llamo
derivada segunda de la función de Lagrange respecto de x1 dos veces, o sea, L11, si derivo, entonces lo que estoy derivando es L1 respecto de x1, estoy derivando esto respecto de x1 y tendré que esto es igual a es una suma de funciones, es decir, la derivada es la suma de las derivadas, será F11 menos I G11, que es lo que tengo acá, F11 menos I G11. Si la derivo una vez respecto de x1 y una vez respecto de x2, tengo F12 menos I G12. Si la derivo respecto a una vez de x2, dos veces respecto de x2, tendré F22 menos I G22. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá lo que estoy diciendo? Sí, sí. Me engancho y hablo y no sé si hay alguien que me está siguiendo. Bueno. Lo mismo respecto una vez de x2 y una vez de x1, etc. Bueno, fíjense que las derivadas parciales cruzadas, si se cumplen las hipótesis del teorema de Bonnet, de Hefter-Young, o del teorema de Schwarzschild, más usualmente, las derivadas parciales cruzadas van a ser iguales, pero podrían no serlo, pero las derivadas a los efectos de hacer el análisis de las condiciones de segundo orden, si las derivadas parciales son iguales, es mucho más fácil. Y la derivada de L, y en general, de nuevo, esto es una hipótesis plausible dentro de la problemática de los modelos con los cuales nosotros trabajamos en ciencias económicas, sean modelos de naturaleza económica, financiera e incluso actuarial. Entonces, y la derivada segunda de L respecto una vez de I y respecto una vez de X1, por ejemplo, derivada segunda de L respecto una vez de I y una vez de X1 va a ser, fíjense, menos G11. Perdón, menos G1. La derivada de G respecto de X1, que es lo que estoy escribiendo acá. Y respecto de X2, menos G2. Entonces, si yo, fíjate, acá I lo reemplazo, yo lo reemplacé en este caso por F2 dividido G2, por la expresión esta, F2 dividido G2, pero podría haber elegido esta, nada, cambia la historia, uso esta para llegar a lo mismo que llegamos en el desarrollo, porque había dejado diferencial X2. Entonces, fíjate que si yo armo una matriz hessiana valuada en el punto crítico que calculé arriba, que la armo de esta manera. Derivada de L respecto a X1 dos veces, derivada de L respecto a X2 dos veces en la diagonal principal de la matriz, de la submatriz esta que estoy marcando acá, y las derivadas cruzadas en la diagonal secundaria, y menos G1, menos G2, menos G1, menos G2, ¿sí? O sea, las constantes, que son constantes cuando están evaluadas en el punto P sub 0, menos G1, menos G2, ya son funciones, pero evaluadas en el punto P sub 0, P sub 1 y P sub 0, todos estos son números. Y fíjate que lo que tengo acá, lo que tengo que analizar acá, ¿sí? Esto que está acá, limpiarlo, es lo mismo que tenía arriba cuando hice todo este desarrollo. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Esto, el determinante este, que está acá. Estos son matrices, primero. Si son matrices, ¿es lo mismo? Esto y esto que está acá arriba, ¿es la misma matriz? Los que están opuestos, los elementos de la restricción no estaban negativos en el caso abajo. Ok, perfecto, fíjate. Las matrices no son las mismas, porque vos me estás diciendo que en la fila 1, ¿sí? en el desarrollo anterior, acá tenía G1 y G2 positivo, y en la columna 1, G1 y G2 positivo, acá tenés negativo. Pero si yo calculo el determinante de la matriz, que es lo que a mí me interesa analizar, de la matriz anterior, y el determinante de esta matriz, ¿cómo van a ser?
Deberían ser iguales porque cuando haces el determinante, digamos, los elementos negativos, que son simétricos, de negativo por negativo te va a quedar positivo. Y sería lo mismo. O sea, hacer G1 por G1, por ejemplo, es lo mismo que hacer menos G1 por menos G1. Exacto, pero la intuición es correcta, pero desde el punto de vista de la propiedad de los determinantes, ¿qué estoy diciendo? Que si yo saco el factor común de una fila de un determinante, de una columna de un determinante, el determinante queda multiplicado por ese factor común, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate que de la primera fila puedo sacar factor común menos 1. Y de la segunda fila puedo sacar factor común, perdón, de la primera columna puedo sacar factor común menos 1. ¿Me siguen todos? Menos 1 por menos 1, ¿cómo es? 1, claro. Es 1 positivo. Entonces me va a quedar el menos 1, cuando resuelva este determinante, si yo resolviese, supongan que esto fuese un determinante, ¿no? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría menos 1 por menos 1. Acá saqué factor común menos 1 de la primera fila. Si vos sacaste factor común de menos 1 por la primera fila, te va a quedar 0, G1, G2. Y si sacaste factor común menos 1 por la primera columna, acá te va a quedar G1 y acá te va a quedar G2. Y el resto lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjate que esto es lo mismo que el determinante que yo calculaba arriba. ¿Me siguen? Porque esto es 1. No cambió nada. O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea que analizar ese determinante o el que estaba arriba es lo mismo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. ¿Todo lo ven o no? Sí, se ve. Ok. Propiedad de los determinantes. Por lo tanto, fíjate entonces que vos podés armar una Hessiana orlada, una matriz Hessiana orlada en el punto P sub 0, evaluada en el punto crítico, en el cual vos tenés en el cuadrante inferior derecho la derivada segunda de la función de Lagrange respecto de las variables x. Fíjense que esta es la notación matricial de esto que está acá. En la notación matricial compacta, digo, ¿no? La notación matricial desarrollada, estoy calculando la derivada de la función de Lagrange, que es una función de x, de x1 y x2, x es un vector, y de la variable y, la estoy derivando respecto de la variable x 2 veces. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Acá estoy derivando la función g respecto de las variables, o sea, es un vector de las derivadas de la función g respecto de x1 y respecto de x2, y lo mismo acá traspuesta. Y acá tengo, en este caso, 0, pero en general voy a tener una matriz nula. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Entonces, fíjate que lo que todo el desarrollo que hice yo antes, ¿sí?, lo pude haber hecho a partir de armando la función de Lagrange y trabajando sobre la función de Lagrange de una manera mucho más operativa y mucho más directa. Conceptualmente, la base está en el desarrollo que hice en la primera parte de la demostración. En la segunda parte, lo único que hice cuando aplico la función de Lagrange es operativizar todo ese desarrollo para no tener que hacerlo cada vez que se me ocurra resolver una función de máximos, extremar una función para calcular un máximo o calcular un mínimo. Bueno, entonces fijémonos ahora cuáles serían las condiciones necesarias y suficientes de primer orden y de segundo orden respectivamente, si mi problema es ahora maximizar una función o extremar una función, maximizar o minimizar una función de n variable sujeta a una restricción. Entonces, mi función z ahora va a ser una función de x1, x2, xn, y va a estar sujeta a una restricción g, que es una función de x1, x2, xn, igual a una constante. Bueno, esto es mi problema. Yo tengo que extremar esta función sobre las variables x1, x2, xn, que quiere decir que tengo que calcular los valores de x1, x2, xn, que extreman, maximizan o minimizan esta función, sujeto a que se cumpla esta restricción. Entonces, ya lo voy a hacer directamente aplicando la función de Lagrange. Cuando calcule mi función de Lagrange, va a ser una función que va a depender de la función objetivo, que es la función f de x1, x2, xn, más el multiplicador de Lagrange, porque tengo simplemente una única restricción, menos la restricción expresada en forma implícita.
Entonces establezco cuáles son las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden es que la derivada de la función de Lagrange respecto de cada una de las variables, x1, x2, xn, y respecto de los multiplicadores de Lagrange, en este caso un único multiplicador de Lagrange, respecto de y, sean iguales a 0. Entonces derivo, ¿sí?, simplemente lo mismo que hice antes, respecto de x1, respecto de x2, respecto de xn, respecto del multiplicador de Lagrange, y tendré L1, L2, Ln y Li, ¿sí?, en la nomenclatura que estamos utilizando para no arrastrar demasiada notación, y esto va a ser igual a F1 menos I por la derivada de G respecto de X1, igualado a 0, lo mismo respecto de cada una de las variables, y cuando derive respecto al multiplicador de Lagrange, lo único que me va a quedar es la restricción expresada en forma implícita. Bueno, resuelvo esto, y cuando yo resuelva esto voy a calcular los valores de x1, x2, xn, y acá debió decir xn, bueno, acá me quedó todo mal, ¿no? Esto es xn, estoy viendo que quedó pegado x2, no lo corregí. x2, xn, ¿sí? Y voy a tener un sistema, fíjate, que va a tener n más una ecuación y n más una incógnita, y si tengo suerte y ese sistema se puede resolver, voy a encontrar los valores de x1, x2, xn y sub 1. Si este sistema fuese lineal, obviamente dependerá de cómo sea la matriz de coeficientes, del rango de la matriz de coeficientes del sistema, para determinar el número de soluciones que eventualmente tengan. Bueno, pero no importa, eso es un problema después. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo a partir de estas condiciones de primer orden determino los valores, si fuese posible, insisto, de x1, x2, xn y de la variable del multiplicador de Lagrange? Ok, entonces las condiciones de segundo orden. Bueno, las condiciones de segundo orden ya aprendiste cuáles eran. Lo que tenés que tener en el cuadrante inferior izquierdo, inferior derecho, es la derivada de la función de Lagrange, la derivada segunda de la función de Lagrange respecto de las variables dos veces, o sea, la matriz hessiana, ¿sí?, la matriz hessiana que se obtiene de la función de Lagrange. Bueno, todo esto siempre evaluado en el punto que calculé acá arriba, o en el o los puntos que calculé acá arriba, y orladas por las derivadas de la función g respecto de x1, g respecto de x2, g respecto de x3, g respecto de xn. Esto, técnicamente, desde el punto de vista matemático, es el vector gradiente, el vector gradiente de G, ¿sí? Ustedes lo vieron, el vector gradiente, el nabla, ¿sí?, que no era otra cosa que el vector de las derivadas parciales de la función respecto de sus n variables, ¿no? Ese es el vector gradiente. Y el vector gradiente, ¿qué me da? Lo que me indica ese vector, el sentido de ese vector, la dirección y sentido de ese vector, lo que me indica es que a lo largo de esa línea, moviéndome en esa misma dirección, es como voy a ir aumentando más rápidamente el valor óptimo de la función objetivo. Ese es el concepto de vector gradiente. Debieron haberlo visto en análisis 2, revísenlo, ¿sí? Porque es interesante. Si yo me quiero mover, si yo quiero maximizar una función, ¿sí?, me quiero mover en forma tal, pongamos, quiero maximizar una función de utilidad, ¿sí?, sujeta a una restricción dada, un presupuesto dado. Supongamos que mi presupuesto es este, ¿sí? Este es mi presupuesto que yo tengo, y estoy, ¿sí?, quiero llegar a este punto. Lo que me está indicando el vector gradiente es moverte a lo largo de esta dirección, porque la forma que vos más rápidamente vas a llegar a este punto. Si vos te movés así, también vas a llegar, pero vas a tardar más tiempo, va a ser más lento la aproximación al valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la dirección de este vector, lo que me está diciendo es esto: movete a lo largo de esta, que es la perpendicular, ¿sí?, a la recta de presupuesto, o a la recta potencial de presupuesto que tendría acá. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, sí. Okay. Esto se usa mucho en micro. Bueno, esta aplicación de microeconomía, lo que estoy mostrándoles acá, ¿no?, una función de utilidad o minimizar el costo sujeto a un nivel de producción dado, qué sé yo.
Son problemas típicos de economía marginalista, de la economía neoclásica que nosotros vemos en microeconomía. Para eso estamos estudiando, entre otras cosas, este tipo de temática, ¿no? ¿Para qué estudiamos los extremos? Porque muchos problemas económicos, ¿sí? Sobre todo la teoría tradicional, digamos, la teoría neoclásica tradicional, se basa en problemas marginalistas, en problemas en los cuales hay que extremar funciones sujetas a restricción. ¿Estamos? ¿Entiende? Sí, sí. Ok. No, si no entiende me dicen, porque no, yo digamos, simplemente trato de pasarles ejemplos concretos de la economía para que vean para qué estamos estudiando esto, porque no es decir qué diablo estoy haciendo acá. Que puede ser cierto también, ¿no? Pero bueno, es otro problema. Listo, entonces, tengo mi función, la matriz hessiana orlada, matriz hessiana de la función de Lagrange, orlada por los vectores gradientes de las restricciones. Entonces, si tengo en este caso n variables y m restricciones, n variables y m restricciones, una restricción estoy diciendo en este caso, ¿sí? Entonces voy a tener que analizar n-1 menores principales, los signos de esos n-1 menores principales. Empezando por ¿cuál? Por el h, m más 1, m más 1, o sea, por el h2, ¿sí? Y moviéndome en el sentido que aún las dimensiones de esos menores principales crecen hasta el último. Entonces empiezo por el h2. ¿Y el h2 cuál es? El que tiene como elemento en la diagonal principal la derivada de la función de Lagrange respecto de la variable 2. O sea, voy a empezar con este menor principal y voy a analizar todos los menores principales hasta el de orden n. O sea, voy a analizar n menos 1 menores principales, ¿sí? Y para que la forma sea definida, para que la forma sea, si la forma esta es de, supongamos que quiero que sea un mínimo. Si yo creo si me pregunto si en ese punto hay un mínimo, ¿qué debería suceder? Si, para que haya un mínimo, ¿cómo debería ser la forma? Debería ser mayor a 0, si no me acuerdo. Técnicamente, ¿cómo se dice? Definida positiva, ¿no? Para, claro. Para que haya un mínimo, la forma condicionada debe ser definida positiva. Y para que la forma sea definida positiva, recuerdan que tenían que tener todos los menores principales el mismo signo. ¿Cuál? El que depende. ¿Cuál signo va a ser? ¿Positivo o negativo? Depende del número de restricciones. Si el número de restricciones es impar, entonces tiene que ser todos negativos, porque tienen que ser igual al signo de menos 1 a la m. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si busco un mínimo, lo que yo quiero es que la forma cuadrática sea definida positiva, para lo cual todos los menores principales tienen que tener el mismo signo que menos 1 a la m. Signo de menos 1 a la m. Todos los menores principales tienen que tener ese signo. Si lo que yo estoy buscando es un máximo, o si me estoy preguntando si el punto que encontré es un máximo, entonces, ¿qué debería verificar? Debería verificar que los signos alternen. Pero empezando, ¿por qué los signos tienen que alternar? Porque tienen que ser los signos de una forma definida negativa. Pero para que la forma sea definida negativa efectivamente, tienen que alternar, pero empezando con un signo particular. ¿Cuál? El signo de menos 1 a la m más 1, o sea, positivo. De nuevo, si para un mínimo la forma tiene que ser definida positiva y todos los signos tienen que ser negativos, para un máximo la forma tiene que ser definida negativa, empezando por un negativo, por un positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No puede ser que yo esté en un punto de inflexión y que no haya máximo o mínimo? Sí, por supuesto. En el caso en que no se comporten los signos de los hessianos de la manera que yo estoy estableciendo acá, no va a existir ni un máximo ni un mínimo. Supongamos que en este caso todos los signos alternasen, pero en lugar de empezar, en lugar de empezar por un positivo, empezase por un negativo, este fuese primero negativo y todos alternasen, eso acá no tendría ni un máximo ni un mínimo. Probablemente sea un punto de inflexión. ¿Estamos? Sí. ¿Entiende o no? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, supongamos ahora el caso general.
n variables, m restricciones. Bueno, la problemática es similar, ¿no? La problemática que yo voy a tener ahora es una función de n variables sujeto a m restricciones, donde n es mayor que m, n es mayor que m, que existan n menos m grados de libertad, o sea que yo pueda, con este sistema de ecuaciones, ¿sí?, despejar n menos m variables en función de las restantes, para lo cual, perdón, m variables en función de las n menos m restantes, ¿sí?, teorema generalizado de la función implícita, para lo cual entonces lo que yo voy a armar es la función de Lagrange, que va a ser una función de Lagrange que va a depender de x1, x2, xn, las variables, ¿sí?, y de los multiplicadores de Lagrange, porque ahora tengo más de una restricción, tengo m restricciones. Entonces existirán m multiplicadores de Lagrange, uno asociado a cada una de las restricciones. Entonces tengo mi función objetivo sujeto a cada multiplicador de Lagrange multiplicado por su respectiva restricción expresada en forma implícita, y como tengo m restricciones, estoy escribiendo la suma desde i igual 1 hasta m. ¿Sí? Entonces tengo m restricciones multiplicando a sus respectivos multiplicadores de Lagrange. M restricciones expresadas en formas implícitas multiplicando a los respectivos multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hice siempre. Derivar respecto de x1, respecto de x2, respecto de xn la función de L, y también derivarla respecto ahora no ya de un único multiplicador, sino respecto de los m multiplicadores. O sea que tendré en total n ecuaciones acá más m ecuaciones acá. ¿Sí? N más m ecuaciones. Entonces voy a resolver, igualo todas esas derivadas, las iguales a 0, condición necesaria o de primer orden para la existencia de un extremo. Voy a, si es posible, voy a poder calcular los valores de x1, x2, xn, y1, y2 y m, ¿sí? Y ese va a ser el punto crítico que tengo que estudiar. Entonces, lo que hago es aplicar a partir de las condiciones de primer orden, calculo las condiciones de segundo orden, ¿sí? De nuevo, la matriz de la derivada segunda de la función de Lagrange respecto de las variables, o sea, la matriz hessiana de la función de Lagrange en el punto P sub 0. Las orlo con la matriz de las derivadas de primer orden de la función, de la matriz de restricciones, del vector de restricciones, ¿sí? Lo tengo acá y esto traspuesto. Y entonces, en términos de notación compacta, que es mucho más maniobrable, pero tengo que saber qué hay detrás, es esto que estoy escribiendo acá. Acá esto es, cuando miro esto, lo que me tengo que dar cuenta es que esto es una matriz. ¿Una matriz de qué orden? ¿Esta matriz de qué orden es? N por N. N por N, porque estoy derivando la función de Lagrange respecto de sus N variables. Entonces es una matriz hessiana de N por N. Esta matriz es una matriz de qué orden? N por M. ¿Qué estoy derivando? La G. ¿Cuántas son las G? M. ¿Cuántas filas tiene esta matriz entonces? Una. No. Estoy derivando. No. Me dijeron que hay MG. Entonces, ¿cuántas filas va a tener esto? M. M. ¿Y cuántas columnas? Estoy derivando respecto de qué? De sus variables. ¿Cuántas variables tiene? N. N. Se va a hacer una matriz. Al revés. M por N. M por N, exacto. Cuando transponga esta, va a ser lo que decías vos. Cuando transponga esta, ahora sí, voy a tener N filas y M columnas. ¿Y esta qué va a ser? ¿Qué es esto? ¿Cómo interpreto este cerito que está acá? M por M, ¿no? Sí, M por M, pero ¿qué es? Una matriz nula. Una matriz nula, exacto. ¿Sí? Entonces, fíjate que esto, ¿sí?, es esto. ¿Sí? Nada más que expresado en forma compacta. Empiecen a manejarlo porque la semana que viene yo voy a desarrollar temas en los cuales la notación es esta.
¿sí? Porque, ¿cuál es la problemática de arrastrar esta notación? Y que es interminable. Es completamente inmanejable cuando tengo problemas genéricos teóricos en los cuales estoy trabajando con n variables y m restricciones. No puedo escribir todo esto porque escribiría hojas y hojas y hojas sin sentido. Entonces, las notaciones compactas, uno tiene que saber qué hay detrás de esa notación, ¿sí? Entonces, si yo veo esto no es la derivada segunda de la función de dos variables x e y respecto de una única, de la variable x. Esta es la derivada, esto es una matriz de las derivadas parciales segunda de una función que es una función de n más m variables respecto de n de sus variables, respecto de las x variables, de las x. ¿Valuadas en qué punto? En el punto p sub 0. Esto, de nuevo, es una matriz que es la derivada de la función g respecto de las variables x, ¿sí? Una matriz de m filas por n columnas, valuadas en ese punto. Ok. Bueno, entonces, ¿sí? Bueno, acá está, justo lo que estuvimos analizando. Bien, entonces, ¿cuántos menores principales o cuántos signos de menores principales voy a tener que analizar? Acá. ¿Cuántos signos voy a tener que analizar? ¿Qué menores principales voy a tener que analizar? ¿Cuántas variables tengo? Y n menos m, ¿no será? Ok, n menos m. Tengo n variables. Me dijiste que tenés m restricciones. Tenés que analizar n menos m signos de los últimos n menos m menores principales dominantes. Empezando por ¿cuál? Por el h, que llamamos m más 1. Lo llamamos m más 1. O sea, que tiene como último elemento en la diagonal principal el elemento m más 1. Si m es 1, será el 2. Si es el L22. Si m es 2, será el L33, porque 2 más 1 es 3. Si m es 5, será el L55. ¿Estamos de acuerdo? Depende el número de signos de determinantes menores principales que analizo, depende del número de restricciones, ¿sí? Y tengo que analizar los últimos. ¿Está claro para todos hasta acá? A mí no me quedó claro a partir de cuándo empiezo a analizar los principales dominantes. A partir del que llamamos m más 1. O sea, si yo m es igual a 1, supongamos que fuese una única restricción este problema, entonces lo empezás a analizar a partir del m más 1. ¿El m más 1 cuál es? El que tiene como elemento último en la diagonal principal el L22. M más 1, 2, 2. Es una cuestión de la nomenclatura que estamos utilizando, y esa nomenclatura es fácil, digamos, de memorizar cuando uno hace estos análisis, ¿sí? Podría haber llamado esto cualquier cosa, ¿no? Pero lo estoy llamando M más 1 para darme cuenta que el último elemento que tengo que tener en la diagonal principal del primer determinante que voy a analizar es el 2, 2. M más 1. Si m es igual a 2, entonces acá tendría que analizar el que sigue, empezar con el que tiene como último elemento el L33. ¿Se sigue lo que digo? Sí, se entendió. Ok, bueno, sigamos con esto entonces. Bueno, entonces, una vez que yo armé la matriz hessiana orlada, bueno, esto van a ser números, porque lo estoy evaluando en el punto P sub 0 que calculé arriba, van a ser números. Entonces lo que tengo que preguntarme es, ¿bajo qué condiciones el punto que calculé arriba es un máximo o es un mínimo? O no es ninguna de las dos cosas. Entonces, para que sea un máximo, ¿qué debería suceder? Para que sea un máximo, ¿sí? La forma tiene que ser, supongamos que yo quiero saber si ese punto P sub 0 es un máximo. Si quiero saber si ese punto es un máximo, la forma tiene que ser definida como. Ya no lean ni digan. Negativa. Negativa. Y si es máximo, definida negativa. Y si es definida negativa, ¿cómo tienen que sucederse los signos de los menores principales dominantes? Tienen que alternarse, pero tienen que alternarse, perfecto. Si es definida negativa, tienen que alternarse. Pero cualquier alternancia de signo, no. ¿Cómo tiene que ser el primero de esos signos? Menos 1 elevado a la m más 1 sería, ¿no? Exacto. Menos 1 elevado a la m más 1. Si me dijiste que perfecto, si lo sabes, y la idea es que lo sepan. Si me dijiste que m
sea un número par, entonces el primero va a tener que ser negativo, si m es par, digamos, ¿no? Si la suma esta, si m es impar, o sea, la suma esta es par, va a tener que ser positivo y alternar el signo. Yo estoy analizando, o sea, el más chico de todos los números principales dominantes que estoy analizando tiene que tener el mismo signo que menos 1 a la m más 1. Y ese signo depende del número de restricciones. ¿Ah? Entonces, pero si el punto que lo que yo estaba buscando era un mínimo, si yo lo que estaba buscando era un mínimo, entonces, ¿sí? ¿Qué debería suceder? Que sea definida positiva. Que sea definida positiva, perfecto. Entonces los signos, ¿cómo tienen que ser? Si es definida positiva, ¿cómo tienen que ser siempre los signos? Iguales. Del mismo signo, igual. Entonces, o todo positivo o todo negativo. Depende del número de restricciones que yo estoy trabajando. O sea, el signo tiene que ser el mismo signo de menos 1 a la m. Como si m es par, serán todos positivos. Si m es impar, serán todos negativos. ¿Está claro? Lo que quiero marcar es que claramente que la forma será definida positiva o será definida negativa, ¿sí? Los signos, para definir eso, tengo que analizar los signos, pero los signos no son siempre todo positivo para que sea definida en positiva o alternando en positivo, negativo para que sea definida negativa. Lo que depende crucialmente eso es del número de restricciones que tenga el problema. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Una consulta. Sí. ¿Yo podría usar el método de los autovalores para ver si es definida positiva o negativa? Por supuesto, digamos, podés utilizar cualquier método para analizar eso. Podés utilizar cualquiera de los métodos que quieras, que te interesen. Los problemas de utilización clásica de predicciones es mucho más fácil. Esto es mucho más complejo, no tiene mucho sentido. Pero ahí usar el método de los autovalores sería diagonalizar el Hessiano orlado. Sería diagonalizar el Hessiano orlado teniendo en cuenta las restricciones, por supuesto. Sí. Claro, sí. Entonces, vamos a ver ahora cómo interpreto los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo interpreto los multiplicadores de Lagrange? ¿Sí? ¿Cuál es el significado que le puedo dar a los multiplicadores de Lagrange? No es menor en economía. Es un tema. El multiplicador de Lagrange tiene un significado sobre todo en los problemas en los cuales la función objetivo es una función valor, o sea, precio por cantidades. El multiplicador de Lagrange puede ser muy relevante porque ustedes habrán visto en una materia de economía el concepto de precio sombra, shadow pricing, que se aplica habitualmente al multiplicador de Lagrange. Pero vamos a verlo primero. Para eso vamos a analizarlo a partir de un caso simple, después extrapolamos. Si supongamos que tenemos una función z, que es función de dos variables, x1 y x2, sujeta a una restricción, ¿eh? Entonces, mi función de Lagrange, ya la sé armar, es la función objetivo, más el multiplicador de Lagrange con la restricción expresada en forma implícita de esta forma. Las condiciones necesarias para la existencia de un extremo, supongamos que lo que quiero maximizar esta función, por ejemplo, es que las derivadas primeras de la función respecto de cada una de las variables y del multiplicador de Lagrange, L1, L2 y Li, sean respectivamente iguales a 0. Esa igualdad a 0 es la condición que impongo para buscar un extremo. Entonces, una vez que yo resolví este sistema, encontraré los valores de x1, x2 e y sub 0, x1, 0, x2, 0 e y sub 0, que satisfacen este sistema, el punto que estoy marcando aquí, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo en la función de Lagrange esos valores, tendré L en x0 y 0, x1, 0, x2, 0 e y sub 0, me dará un valor que será igual a la función objetivo evaluada en x1, 0 y x2, 0, más y sub 0 por la restricción en ese punto. Por 1 menos, c menos restricción en ese punto. Entonces, fijémonos una cosa. Fijémonos que yo puedo interpretar, ¿sí?, a esta función de Lagrange, ¿sí? Yo puedo interpretar esta función de Lagrange como una función que depende, fijado el óptimo, que depende de la variable c, ¿sí? Dependiendo el valor que yo le dé a c, para mí el problema es una constante. Hice maximizar, por ejemplo, la utilidad sujeto a un presupuesto dado, donde c era el importe del presupuesto, pero lo puedo interpretar también como si eso fuese variable,
a partir de este análisis. Fíjate lo que estoy diciendo acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá cuando planteo esto? Esta función, en términos generales, si yo veo esta función, ¿sí? ¿Cuántas variables potencialmente, variables, en términos genéricos, tiene esta función? ¿Cuáles son las variables? X1, X2 e Y. Esas serían variables endógenas. ¿Y qué otra variable tengo? C. C. C es una variable exógena. Es un número que me dan, digamos. Y sujeto a eso yo resuelvo el problema. Pero es una variable exógena, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí. A este C le puedo dar el número que quiera. Es un número variable. Cuando resuelvo el problema, alguien me dijo, mira, tu presupuesto es, no sé, 100.000 pesos. Tu presupuesto es lo que fuere. ¿Estamos de acuerdo? Es una variable exógena que vino expresada desde fuera del modelo. Cuando yo calculo las condiciones de primer orden, ¿sí? Fíjate que ¿qué me quedan? ¿Cuántas ecuaciones? Y ahí te quedan tres ecuaciones. 3 ecuaciones. ¿Cuántas variables hay acá? Tenés 4, pero una es exógena, entonces es un sistema determinado. Sí, perfectamente. Pero tengo variables, una es exógena, una me la dieron como dato, si no, no puedo resolver el problema, ¿sí? Pero lo que yo tengo son 4 variables, ¿estamos de acuerdo? 3 endógenas y una exógena. Entonces, hola, espérame un segundito, por favor. ¿Cómo anda, doctora? ¿La puedo llamar en media hora que estoy terminando la clase? Sí. Un beso, chao. Ok, a ver, ¿dónde andábamos? Me perdí. Teníamos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces le dije, mira, fíjate este sistema de ecuaciones. Tenés 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Si se cumplen las hipótesis del teorema generalizado de la función implícita, ¿yo qué podría hacer? ¿Es jacobiano? Es jacobiano, distinto de... ¿Qué podría ser? Además, las funciones son continuas. Si estas funciones son funciones continuas, que admiten parciales continuas. Expresar las variables endógenas en función de las exógenas. Entonces, ¿qué podría escribir? Lo que vos decís... C en función de... C en función X1... no. No, lo que dijo... ¿Quién es la mujer que habló, la chica? Yo, Rocío. Rocío lo dijo bien. Entonces, sí, expresar las variables endógenas en función de las exógenas. Entonces, ¿cómo sería en este caso? ¿Cuáles son mis variables endógenas acá? X1 y X2. ¿Y qué más? E Y. Ok. ¿Y la exógena? C. Ok. Entonces lo que vos me estás diciendo es que vos, si se cumplen las hipótesis del teorema generalizado de las funciones implícitas, podés escribir X1 en función de C, y 1 en función de C, X2, bueno, X2 en función de C, perdón por el desastre esto, e Y en función de C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estas funciones, ¿qué dice el teorema generalizado de las funciones implícitas? Son únicas, satisfacen idénticamente el sistema dado y son continuas y derivables. O sea que si se cumplen las hipótesis del teorema de las funciones implícitas generalizado, el teorema de Coscidini, que me decían que esta función son funciones continuas, que admiten derivadas parciales continuas en un entorno del punto, ¿sí? Entonces, ¿sí? Puedo escribir las variables exógenas, las variables endógenas en función del E, en este caso, la única variable exógena. Eso es lo que estoy planteando en el análisis que va a seguir a continuación. Entonces, lo que estoy diciendo es que, fíjate que vos podés escribir X1, X2 e Y como función de esta variable exógena, y cuando vos le des un determinado valor, van a ser estos X1, X2 e Y van a tomar determinados valores, pero son función de esa variable, son función si quiero maximizar mi utilidad sujeto a un presupuesto dado,
los valores que maximicen la utilidad van a depender de la variable exógena que hay en ese modelo, que básicamente en ese modelo hay más de una variable exógena, que son el nivel de precios de los bienes y el nivel de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Acá serían los coeficientes que acompañan a los desarrollos de G y de C. ¿Está? ¿Me siguen lo que digo? Sí, sí. Entonces, fíjate que puedo escribir la función de Lagrange evaluada en ese punto de esta manera. Entonces, si la interpreto ahora que x1, x2 e y dependen de C, ¿sí? Dependen de C, porque para cada C tendrán valor distinto, entonces yo puedo derivar la función, puedo poner que la función de Lagrange en el punto óptimo, en el punto crítico, en el punto que se cumplen estas condiciones, porque fíjate que esto se verifica en el punto crítico, en el punto donde se verifican las condiciones de primer orden. Puedo escribir la función de Lagrange en el óptimo, ¿sí? En el punto crítico, como una función de la variable C. Porque al fin del día dependerá de qué valor le diste a esa variable exógena. ¿Estamos de acuerdo? No entendí por qué tiene que ser en el óptimo. Sí, porque ¿dónde se verifican estas condiciones? Estas condiciones que estoy planteando acá y a partir de las cuales hice este análisis. Ah, claro, sí, en el óptimo. Claro. ¿Sí? Se verifican, sí. Yo impuse que sea igual a 0. Y esta es la condición de optimalidad, para que exista un punto crítico, digamos, ¿no? Okay, ¿Entiendes? claro. Entonces, fíjate que yo puedo plantear la función de Lagrange de esa manera, pensando que x1 depende de C, de que x2 depende de C, que y depende de C, y ya está, son las tres variables que aparecen acá. Entonces, si yo derivo la función de Lagrange respecto de C, si derivo la función de Lagrange respecto de C, en el primer miembro aplico la derivada en el segundo miembro, ¿no? Entonces, la derivada de la función de Lagrange del segundo miembro será la derivada de la primera función, ¿sí? Respecto de C, más la derivada de la segunda función, que a su vez es un producto de funciones, por el segundo término. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Entonces, fíjate, la derivada de esta función respecto de C, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de f respecto de C, respecto de x, f1, derivada de f respecto de x1, por la derivada de x1 que me dijiste que era una función de C. ¿Sí? Es una función compuesta. Es una función compuesta de C a través de x1 y x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo derivo esta función respecto de C, que es lo que estoy haciendo acá, tengo que calcular la derivada de f1 de f respecto de x1, f1, por la derivada de x1 respecto de C, porque x1 es una función de C. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, sí. Más la derivada de f respecto de x2, derivada de f respecto de x2, f2, por, ¿sí? La derivada de x2 respecto de C, porque me dijiste que x2 es una función de C. ¿Está? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Esto, derivé esto. Ahora quiero derivar esto que está acá. Si derivás que esto que está acá, tenés que derivar, ¿sí? Pensando esto como un producto de funciones. Y si derivo esto con respecto a un producto de funciones, la derivada del primero respecto de C, derivada del primero, como dijiste que y sub 0 dependía, y sub 0 depende de C, la derivada de I0 respecto de C, ¿sí? Que es lo que estoy escribiendo acá, por el segundo factor sin derivar, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿no? Producto de funciones. Estamos, propiedad de la derivada. ¿Sí? Sí. Ok. Más, ahora tengo que el primero sin derivar y sub 0 por la derivada de esto respecto de C. Y la derivada de esto respecto de C es una suma de funciones. La derivada de C respecto de C más la derivada de esto respecto de C. Entonces será la derivada de G respecto de x1 por derivada de x1 respecto de C más, con el signo negativo que está acá, negativo, derivada de G respecto de x2 por la derivada de x2 respecto de C. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Simplemente lo que hice fue derivar respecto de C esta función pensándola como una función compuesta de C a través de x1 y x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está o no? Sí, sí.
Ok, bueno, entonces miremos un poquito esto. Agrupemos, ¿dónde tengo derivada de x1 respecto de c? Derivada de x1 respecto de c la tengo acá y la tengo acá. Entonces puedo poner que es f1 menos f1, ¿sí? Menos i por g1, que es lo que escribo acá. ¿Dónde tengo derivada de x2 respecto de c? Lo tenés acá y lo tenés acá. Entonces tenés f2 menos i por g2, i por g2. ¿Y dónde tengo? ¿Qué es lo que tengo en el resto? En el resto tengo este factor, ¿sí? Multiplicado por la derivada de i respecto de c, que es lo que estoy escribiendo acá, más, ¿qué me quedó pendiente? Te quedó pendiente derivada de c respecto de c, que es 1 por el i sub 0, más el i sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve lo que hice acá? Agrupé convenientemente. Sí. Ok. Ahora, esto es 0, porque en el óptimo esto tiene que ser 0. Es la condición 6 que escribiste en el óptimo. La condición 6 que escribiste en el óptimo. Esto es 0. ¿Sí? Porque en el óptimo se tiene que verificar eso. Análogamente, esto es 0. La segunda condición, la que llamé 7 en el óptimo. Y análogamente, esto es 0. Se tiene que satisfacer la restricción por 8. Por lo tanto, fíjate que te queda que i sub 0, el valor de i sub 0, el valor del multiplicador de Lagrange calculado cuando resolviste el problema, no es otra cosa que la variación, la derivada de la función de Lagrange, ¿sí? Para c ante una variación de c. La derivada de la función de Lagrange ante una variación de la constante de restricción. Y si hace un pasito más, fíjate que vos me dijiste que la función de Lagrange es igual al valor de la función objetivo más el multiplicador de Lagrange multiplicado por la constante de restricción. Por la restricción expresada en forma implícita. La función de Lagrange era la función objetivo más el multiplicador de Lagrange por la restricción expresada en forma implícita. Pero, obviamente, la restricción se tiene que satisfacer, que es lo mismo que la condición 8. Esto tiene que ser igual a 0, porque estoy haciendo cumplir la satisfacción, la restricción. Por lo tanto, fíjate que esto me queda que la función de Lagrange en el óptimo toma el mismo valor que el valor de la función objetivo en el óptimo. Esto no es trivial. El valor óptimo de la función objetivo es igual al valor óptimo de la función de Lagrange. Valor óptimo, estoy diciendo. El valor en el óptimo de la función objetivo es igual al valor óptimo de la función de Lagrange. Por lo tanto, si en lugar de acá de escribir la derivada de L respecto de C, escribo la derivada de F respecto de C, es lo mismo, no son iguales. Por lo tanto, y acá está la interpretación del multiplicador de Lagrange, fíjense que el multiplicador de Lagrange lo que mide es la sensibilidad o cómo varía el valor óptimo, fíjate que son los ceritos, son los óptimos que calculé, el valor óptimo de la función objetivo ante variaciones en la constante de restricción. El multiplicador de Lagrange mide la sensibilidad del valor óptimo, no de cualquier valor, no es la sensibilidad de la función objetivo, la sensibilidad del valor óptimo de la función objetivo. Se lo escribo grande, porque cuando hago preguntas de esta naturaleza, generalmente la contestan mal. Valor óptimo de la función objetivo ante variaciones de la constante de restricción. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el significado del multiplicador de Lagrange. El valor ese te mide cuánto varía marginalmente el valor óptimo de la función objetivo ante una variación de la constante de restricción. ¿Está claro? O sea que yo puedo trabajar con cambiando las variables exógenas para saber qué pasa con las endógenas. Vos podés modificar una de las constantes. Suponete este problema, que tenés una única constante de restricción, una única variable exógena. Es decir, ¿qué pasa si aumento en una unidad el valor óptimo? ¿Sí? Aumento en una unidad la constante de restricción, ¿qué pasa con el óptimo objetivo? Fíjate que este análisis es muy poderoso. Es un análisis marginal, porque me estoy moviendo, esto son derivadas, ¿no? Es un análisis en un entorno del punto. Es un análisis marginal, pero súper
y potente, porque si vos decís, mira, si mi presupuesto aumenta en 1 peso, si el multiplicador de Lagrange, que a mí me dio 2, significa que el valor óptimo, mi utilidad, va a aumentar en 2. ¿Sí? También la utilidad no tiene mucho sentido desde el punto de vista cardinal, pero si lo pensamos desde el punto de vista de una función de producción, me aumenta el presupuesto de inversión en algo, la recta isocoste, aumenta la constante en 1, aumenta el valor óptimo de la producción en 2, en 3, en 5, dependiendo de cuál haya sido el valor del multiplicador de Lagrange que determinaste cuando lo calculaste, digamos, ¿no? En condiciones de primer orden. Por ejemplo, ese tipo Slutsky o algo así, lo que hacía era cambiar los parámetros exógenos y después a los cambios que se producían en los endógenos, a uno le decía efecto renta y a otro le decía efecto sustitución, pero lo que hacía el tipo era esto. No sé, no me acuerdo del efecto Slutsky, me acuerdo de haberlo estudiado en algún momento, pero no me acuerdo exactamente, no te puedo responder, tendría que revisarlo, pero básicamente muchos de estos análisis son análisis marginalistas, que lo que se hacen es estudiar cuáles son los efectos, pero no te puedo decir si lo que me estás diciendo está relacionado estrictamente con esto, no lo sé ahora, no me acuerdo. ¿Sí? Digamos, no recuerdo, no lo veo exactamente igual, lo que me suena que, como decís vos, el efecto Slutsky era un efecto que desagregaba el efecto total en 2 componentes, pero no lo veo como que estuviese sujeto a dos restricciones en el problema, no me acuerdo, pero no me suena de que tuviese 2 restricciones para poder interpretar como 2 multiplicadores de Lagrange. Claro, lo que pasa se parece un poco, pero también hace variar el precio, por eso. Pero... Por eso, digamos, si vos tenés, tengo que revisarlo, ¿sí? Tendría que ponerme a leer un libro de microeconomía para ver el efecto, en qué consiste exactamente el efecto Slutsky, pero me acuerdo, sí, que tenía que ver con esto, con la desagregación, pero no te puedo contestar. Desde el punto de vista económico en forma categórica lo que vos estás diciendo. No me suena, ¿sí? Pero no te lo puedo garantizar, tendría que mirarlo. Bueno, ahora me dejaste la curiosidad, lo voy a mirar. Y vamos a ver de qué dice el efecto Slutsky. ¿Estamos? Me dan más trabajo. Bueno, listo, sigamos con esto. Pero es interesante volver a retomar microeconomía. Entonces, ¿está claro hasta ahora lo que hablé? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, notas que puse acá. Fíjense que el método de multiplicación de Lagrange, además de resolver el problema de la optimización clásica, proporciona un análisis de sensibilidad a partir de los multiplicadores. Bueno, por ejemplo, si el valor del multiplicador de Lagrange es el multiplicador de restricciones, y en algún caso el multiplicador de Lagrange es 0, entonces lo que me está diciendo es que si vos cambias marginalmente la constante de la restricción esa, no va a variar el valor óptimo de la función objetivo. Si el multiplicador de Lagrange es 0, quiere decir que modificar la restricción esa, ¿sí? La constante de restricción esa, no te afecta el valor óptimo. Y acá un poquito lo que les comentaba hace un ratito, en los problemas de asignación económica, ¿sí? Problemas de asignación económica, en los cuales la función objetivo es una función valor, ¿sí? Es un precio multiplicado por una cantidad, por ejemplo, que son funciones valor, beneficios, ingresos, costos, etc. Y las restricciones se determinan dando un valor para una cierta cantidad, por ejemplo, factores de producción, si yo tengo determinada cantidad de un factor de producción, de horas hombre, de un insumo determinado, entonces el multiplicador de Lagrange lo que mide es la sensibilidad de un valor óptimo de la función objetivo, que es una función valor, ante una variación en una constante de restricción, que si la constante de restricción son cantidades, estoy midiendo la sensibilidad de un valor ante un cambio en una cantidad. Y si mido la sensibilidad de un valor ante un cambio en la cantidad, lo que estoy teniendo en cuenta, lo que estoy definiendo básicamente es un precio. Pero es un precio que no está en el mercado, ¿sí? Es un precio de mercado, es un precio teórico, un precio que está en este análisis. Ese es el precio que se llama precio sombra o pseudoprecio o shadow price, ¿sí? Es el precio que yo, en mi análisis, imputaría, estaría dispuesto a pagar
para tener una unidad adicional, por ejemplo, del factor de que se trata. ¿Estamos? ¿Se entiende? Es un precio en la medida que la función objetivo sea medida en términos de valor y en la medida en que las restricciones sean medidas en términos de cantidad de insumos, por ejemplo. Una cantidad física, una cantidad. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, ¿Hola? sí, Ok. se entiende. Bueno, vamos a ver un ejercicio de parcial. A ver, para aplicar esto. Supongamos que me dicen que un inversor desea invertir su capital en 3 activos que tienen riesgo, minimizando el riesgo de su cartera, minimizando el riesgo de su cartera, ¿sí? Y asumo que el riesgo yo lo puedo medir por la varianza. Entonces, este problema, si yo admito que este problema, para nosotros, el problema es, lo que nos interesa es la resolución matemática del problema, más allá de lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que tengo 3 activos con riesgo, pensemos que quiero invertir en 3 acciones diferentes, tienen un riesgo, ¿el riesgo cuál es? Perder guita. Perder guita, bueno, en términos bien directos, perder guita. ¿Eso significa qué cosa? Yo voy a perder dinero si invierto en acciones cuyos precios, ¿qué pasan? Caen. Te los compro a 10, lo termino vendiendo a 7, 8, 5, lo que fuera. Entonces, hay un riesgo. Cuando yo invierto en activos tipo las acciones de renta variable, ¿sí? Estoy asumiendo un riesgo. No sé cuál va a ser la rentabilidad que voy a ganar. Bueno, entonces, ¿cómo se mide el riesgo? Bueno, el riesgo hay distintas formas de medirse. Generalmente se mide mediante la varianza, ¿sí? Mediante la varianza o la dispersión, la raíz cuadrada de la varianza. Lo que estoy diciendo es, mi riesgo es que haya un movimiento respecto del valor esperado. Esa varianza mide el riesgo en general en muchos de los problemas financieros que nosotros trabajamos, más allá de que se pueda discutir si es la medida óptima o no, bueno, es una medida generalmente aceptada. Entonces, lo que yo quiero es minimizar, yo quiero invertir en 3 activos, minimizando el riesgo de mi cartera y llamando la varianza de mi cartera, la varianza de conjunto de activos que yo tengo, en este caso 3, sigma cuadrado de P. Sigma cuadrado de P, la varianza de la cartera. Y la varianza de la cartera, en términos estadísticos, se puede expresar de esta forma. Se puede expresar de esta forma, donde B es la matriz de varianzas y covarianzas entre los activos, ¿sí? B sería la matriz, en este caso, acá tendría la varianza del activo 1, la varianza del activo 1 con el activo 2, o sea, la covarianza del activo 1 con el activo 2, la covarianza del activo 1 con el activo 3, la covarianza del activo 2 con el activo 1, la covarianza del activo 2 con el activo 2, o sea, la covarianza, fíjense que la covarianza del activo 2 con el activo 2 es la covarianza consigo mismo, o sea, es la varianza, vamos a ponerle varianza del activo 2, covarianza del 2 con el 3, covarianza del 3 con el 1, del 3 con el 2 y del 3, varianza del 3. Esa es la matriz de varianzas y covarianzas. En general, las covarianzas 1, 2 y 2, 1 son iguales, 1, 3 y 3, 1 son iguales, por lo tanto esta matriz en general es una matriz simétrica. Pero esto, fíjense que no tiene nada que ver con Schwartz. No estoy diciendo que acá no estoy hablando que son derivadas parciales cruzadas iguales. Simplemente estoy diciendo que estadísticamente en general la covariación del activo 1 y el activo 2 es lo mismo entre el activo 2 y el activo 1. No tiene nada que ver, ojo con eso, porque también ponen muchas veces en los exámenes, no tiene nada que ver. Esta matriz es una matriz simétrica simplemente por una cuestión estadística. Sigma 1, 2 es igual a sigma 2, 1 en general en este tipo de problemas. ¿Estamos? Pueden serlo, pero en general lo es. Por lo tanto,
lo que yo quiero es minimizar la varianza, y la varianza se puede escribir con X, donde X es un vector que indica las proporciones que yo voy a invertir en cada uno de los activos. X1, X2, X3. De cada peso que tengo, ¿cuánto voy a invertir en cada uno de estos activos? ¿Qué proporción? 0,30, 0,50, 0,80, etc. Precisamente esas proporciones son las que yo quiero determinar. Si yo conozco la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Cómo conocerla es otro problema, no es un problema trivial, ¿no? Se imaginarán que acá yo esto lo puedo determinar en función de los datos del pasado, pero ¿quién me garantiza que el futuro va a replicar el pasado? ¿Sí? Entonces, armar las matrices de varianzas y covarianzas, ¿sí? No es una cuestión trivial, ¿sí? Muchas veces se arma en función del pasado porque no tengo mejor información, pero eso no garantiza que el futuro replique el pasado, ¿no? Entonces, muchas veces cabe preguntarse si no habría que hacer correcciones a esto a partir de análisis subjetivos, si se quiere. Al fin del día, las decisiones de inversión terminan siendo siempre decisiones subjetivas, ¿no? Entonces, lo que les decía, esta es lo que yo quiero hacer, minimizar la varianza de la cartera, y la varianza de la cartera la defino de esta manera. El vector de proporciones por la matriz de varianzas y covarianzas, pues para mí es transparente, es algo que me dan como dato, sujeto a el vector, esto que estoy escribiendo acá, que no es otra cosa que lo que yo quiero decir, es, lo que estoy planteando acá es que estoy invirtiendo la totalidad de mi fondo. Si yo tengo un peso, estoy invirtiendo la totalidad de mi fondo, porque yo perfectamente, otro problema podría ser sujeto a que lo que invierta en esas acciones sea menor que 1. Tengo un peso, invierto en 3 acciones, ¿sí? En una el 20%, en otra el 30%, en otra el 10%, invertí el 60%, me sobró 40%, ¿no? Pero acá lo que estoy asumiendo es que todos los pesos que tengo los voy a invertir en esos 3 activos, lo que separé para invertir en esos 3 activos. O sea que X es estocástico. ¿Qué? ¿X es estocástico? X es la cantidad de acciones que vos vas a comprar. X no es estocástico, es lo que vos, la cantidad de acciones que vos vas a comprar de cada uno de los bienes, del bien 1, del bien 2 y del bien 3, o de los activos 1, del activo 2, de los activos 3, si querés minimizar la varianza de tu cartera, si querés minimizar tu riesgo. ¿Ah? Claro, entonces es la proporción de activos que vas a comprar, no la proporción de tu renta que vas a utilizar para comprarlos. No. Vos vas a comprar, vos tenés el 100% de tu renta, ¿sí? Los ingresos que vos tenés, o los ingresos el stock de plata que vos tenés. Estoy diciendo, fíjate, esta restricción que estoy planteando acá, ya que le voy a explicar ahora, pero lo explico con tu pregunta, lo que me está diciendo es que vos estás invirtiendo el 100%. Vos estás diciendo, por cada peso que tenés, yo lo invierto o en X1, o en X2, o en X3. Fíjate que lo que estás haciendo acá es el vector de unos, esto es el vector de unos, multiplicado por el vector X. 1, X2, X3. Y esto tiene que ser igual a 1. Si haces el desarrollo de eso, te queda 1 por X1, X1, más 1 por X2, X2, más 1 por X3, X3, ¿no? El desarrollo y esto es igual a 1. Lo que te está diciendo es, de cada peso que vos obtenés, que tenés, vas a invertir la totalidad en X1, o en X2, o en X3. La suma de los 3 te va a dar 1. ¿Estamos? ¿Eso no es un vector estocástico? No, eso no es un vector estocástico. ¿No era...? ¿Dónde está lo estocástico? Acá. Los que sean estocásticos son la rentabilidad de los activos. Ok, bueno, dale. ¿Sí? Esto no es un vector estocástico, esto es un vector de proporciones que vos vas a definir. Es un vector, es lo que vas a hacer a partir de un análisis perfectamente determinístico. Vos decís, quiero minimizar la varianza, que la varianza de la cartera queda definida de esta manera, ¿sí? Quiero minimizar la varianza de esto, y para lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar las cantidades de X1, X2 y X3 que minimizan la varianza, definida de esta manera. Por supuesto que detrás de todo esto hay un análisis estocástico, porque estoy trabajando con activos riesgosos, cuyo nivel de
De renta no lo voy a poder determinar porque es renta variable, pero las proporciones son perfectamente determinísticas. Vos no vas a concluir que voy a invertir X1, no sé, el 20% con una probabilidad del 80%, el X1 con una probabilidad otra cantidad con una probabilidad del 20%. No lo voy a hacer eso. Lo que voy a determinar es exactamente qué proporciones voy a invertir en cada uno de estos activos, dado que supongo que conozco perfectamente esta matriz de varianzas y covarianzas sobre la cual yo voy a estar haciendo el análisis. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí va. No es ningún vector estocástico X. Listo, bueno, entonces, fíjate, me dicen, a ver, mira, a vos te dicen que la varianza de tu cartera es esta que está acá, ¿sí? Tiene estos valores, donde alfa, beta y gamma pertenecen, no sé qué pertenecían aquí, a los reales, ¿sí? Obviamente es la matriz de covarianza de la cartera y X1, X2 y X3 es el vector de proporciones. Y 1, te dicen, para que no tengas duda, es el vector unitario de unos. ¿Estamos? Entonces quiero minimizar esta función sujeta a esta restricción. Entonces planteo el problemita, ¿sí? Bueno, después seguimos con el punto 2. Planteo el problema. Entonces podemos expresar el problema como la varianza de la cartera, la varianza del portafolio, bueno, acá pusieron 6P, lo mismo, es igual, si yo hago el desarrollo, multiplico X1, X2, X3 estás puesto por la matriz de varianzas y covarianzas, y a eso lo multiplico por el vector X, hago esas cuentitas, y una vez que hice esas cuentitas, llego a esto, ¿sí? X1 al cuadrado por alfa, más X2 al cuadrado por beta, más X3 al cuadrado por gamma, más X1, X2 por alfa, más X1, X3 por 1 medio de gamma, menos X2, X3 beta, ¿sí? Eso es lo que resulta de hacer de nuevo, insisto, el producto del vector X traspuesto por esta matriz y a su vez ese producto, ese vector, multiplicarlo por el vector X, ¿sí? Si haces estas cuentitas, y también echar las cuentitas, supongamos que también echar las cuentitas, llegas a que la varianza de la cartera la podés expresar en términos de alfa, beta y gamma de esta forma. Entonces vos querés minimizar, ¿sí?, esta función, querés que este valor sea el mínimo posible, eligiendo qué variables, X1, X2 y X3. X3 son las tres variables que aparecen acá, ¿no? Entonces son seleccionando qué proporción invierto de cada uno de los activos para minimizar la varianza, asumiendo que invierto todo mi capital en esos activos, cada peso de mi capital en esos activos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de primer orden? Lo primero que armo es la función de Lagrange, ¿no? La función de Lagrange es la función objetivo, está escrito acá, más el multiplicador de Lagrange por la restricción expresada en forma implícita. Entonces, ¿qué condición de primer orden? ¿Qué debe suceder? Debe suceder que las derivadas de la función de Lagrange respecto de sus variables, o sea, x1, x2, x3 e y, sea igual a 0. Derivo respecto de x1, respecto de x2, respecto de x3, respecto de y, e igualo estas condiciones a 0. Deben darse estas cuatro condiciones. Bueno, no vamos a derivar, pues son derivadas triviales esta, con lo cual, fíjate que hagamos la derivada de respecto de x1, me queda donde tengo x1 acá, donde tengo X1 acá, donde tengo X1 acá. Entonces te queda que esto es igual a la 2X1 por alfa más X2 por alfa menos Y por 1, o sea, menos Y. Acá tenés, me faltó uno, hay otro X1 acá. No, y acá está X1 también. Más la de, un medio de X3 hay que traer por medio por gamma, digamos. Esto sería más lindo ponerlo delante, pero bueno. Ok, listo. Así las derivadas respecto de x2, respecto de x3, respecto de y. Una vez que tengo esto, ¿sí?, fíjate, ¿qué es esto? Esto lo puedo resolver fácil. ¿Por qué? ¿Qué me resultó acá? ¿Qué es lo que tengo que resolver acá?
¿Qué es eso? Y es la condición de primer orden. Son las condiciones de primer orden, pero si miro eso, ¿qué estructura tiene este sistema? ¿Cuáles son mis incógnitas? X1, X2, 3 y... ¿Y cómo son? ¿Vas a armar una matriz de coeficientes? ¿No? ¿Qué tipo de sistema es ese? ¿Es un sistema compatible determinado? No, después lo analizamos, pero primero, lo primero que tengo que decir, ¿cómo lo llamo ese sistema? ¿Es un sistema? Compatible. No, primero, ¿qué tipo de sistema es? Acá aparece x1 al cuadrado, ¿aparece alguna variable elevada al cuadrado? Ah, no, es un sistema, claro, es lineal. Es un sistema, lo primero que veo acá en este problema es que el sistema que tengo que resolver es un sistema de ecuaciones lineales, por lo cual tengo facilitado bastante de mi vida, porque los sistemas de ecuaciones lineales son mucho más tratables que los sistemas en los cuales aparecen variables elevadas a diversas potencias, ¿no? Entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales, perfecto. Vamos a escribir este sistema de ecuaciones lineales en términos matriciales. Entonces, fíjate, ¿cuáles son mis incógnitas? X1, X2, X3 e Y. X1, X2, X3 e Y. ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan en cada ecuación a X1, X2, a X3 y ahí? En la primera ecuación me acompañan 2 alfa, alfa, un medio de beta, un medio de gamma y menos 1. Son los coeficientes que acompañan a X1, X2, X3 e Y. En la segunda ecuación, ¿cuáles serían los coeficientes? Está escrito, ¿no? Alfa, que acompaña X1, 2 beta, que acompaña X2, beta, que acompaña X3, y menos 1. ¿Estamos? En la tercera ecuación, ¿qué me quedaría? X1, ¿cuál es? Un medio de gamma, X2, que es beta, X3, que es 2 gamma, y menos 1 que acompaña ahí. Y en la cuarta ecuación, ¿qué tengo? Tenés menos 1, menos 1, menos 1, X1, X2, X3, el que acompaña ahí está ahí, 0. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual al vector de términos independientes. En la primera, segunda y tercera ecuación son todos 0, 0, 0, 0. En la última ecuación, en la cuarta, este 1 lo estoy pasando al segundo miembro y lo estoy pasando como menos 1. Podría haber elegido todos positivos y era lo mismo, ¿no? Con lo cual, fíjate que tenés un sistema de ecuaciones lineales de primer orden a coeficientes constantes, porque estos son valores constantes, no tengo ningún problema, son constantes siempre. Sistema de ecuaciones lineales, ¿qué más puedo decir? ¿Homogéneo o no homogéneo? ¿Cómo lo llamo? ¿Qué nombre le doy? Es un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, es un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. ¿Qué me dice? Si yo quiero saber bajo qué condición ese sistema tiene una única solución, ¿qué debería pasar? Para que tuviese una única solución, ¿qué debería pasar? ¿Cómo debería ser el sistema? Una vez que te aseguras que es compatible, que se puede comprobar eso, tenés que fijarte que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada que lo tenés ahí. Ok, entonces, esto es un sistema, vayamos punto a punto. Me dijeron sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. Para que un sistema de ecuaciones lineales tenga una única solución, o sea, sea compatible determinado, debe verificarse, según el teorema de Rouget-Frobenius, 2 cosas. Primero, que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada. ¿Sí? El rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada. Si sucede eso, el sistema es compatible. Pero además, yo no solo quiero que sea compatible, o sea, que tenga solución, sino que además sea compatible determinado. Para que sea determinado, entonces el rango tiene que ser igual a ¿qué cosa? ¿La cosa al rango de tu matriz ampliada? Eso para que sea compatible. El número de incógnitas. Al número de incógnitas. Claro. Para que sea compatible determinado, tiene que ser igual al número de incógnitas. Entonces, bueno, está escrito acá, ¿no? Así que el rango de A tiene que ser igual al rango de A'. Si yo quiero, creo que pedía que bajo qué condiciones, ¿no? El ejercicio me parece en algún punto. Y determinar bajo qué supuesto el problema admite solución única. El problema va a admitir solución única, entonces si el rango de A es igual al rango de A', si es igual a 4. Entonces, si sucede eso, yo a partir de ese análisis voy a poder determinar un único punto P sub 0 que va a tener, cuando lo resuelva, tendrá
x1, 0, x2, 0, x3, 0 y sub 0. Tendré las cantidades, las proporciones del vector unitario, de la unidad monetaria que yo tengo, que voy a invertir en cada uno de los activos, porque esto es lo que representan estas x, y el valor del multiplicador de Lagrange. ¿Cuáles son las condiciones de segundo orden? Bueno, para ver si el punto que encontré es efectivamente un mínimo, tengo que armar la matriz de Lagrange. Perdón, la matriz hessiana, que la armo a partir de las derivadas de la función de Lagrange. Acá tengo la hessiana de la función de Lagrange y acá tengo las derivadas de la función de Lagrange respecto del multiplicador una vez y de las variables otra vez, ¿sí? Entonces, esto, la traspuesta, etc. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, evalúo teóricamente la función hessiana en el punto este que obtuve. No lo voy a poder hacer porque está planteado en términos de literales, digamos, ¿no? Pero lo podría perfectamente hacer si quiero entretenerme un ratito con las cuentas. Va a ser medio largo, pero en este caso lo voy a poder hacer porque tengo los datos, pero no es necesario. Lo que yo necesito es que analicemos bajo qué condiciones este punto que yo determiné, ¿sí? Va a minimizar la varianza de mi cartera. Para minimizar la varianza de mi cartera, entonces lo que tengo que analizar es los distintos hessianos que resultan de analizar la matriz hessiana orlada. Entonces, ¿cuántas variables tengo en este problema? 4. No, variable del problema. Vale, tenés 4 endógenas y tenés la exógena, claro, 5. No, variable del problema. ¿Qué es lo que yo quiero determinar? Después aparece el multiplicador de Lagrange, pero ¿qué es lo que a mí me interesa determinar? A ver, el riesgo de tus activos. ¿Cuántos activos iba a invertir yo? Claro, 3. 3. ¿Sí? N, el número de variables propias del problema, son 3. Más allá que cuando planteo la función de Lagrange tengo una cuarta variable que es el multiplicador. Pero mi problema tiene 3 variables. ¿Y el número de restricciones? 1. Me dijiste que la restricción que tenés es que tenés que invertir todo tu capital en estos 3 activos. Tenés N menos M, me da cuántas condiciones voy a tener que analizar. 2, 2, ¿no? 3 menos 1, 2. Entonces, voy a empezar a analizar el H M más 1. ¿Sí? A partir de ese y después lo que siguen. Hasta el HN, que es el que tiene el último atrás. Entonces, ¿cuántos voy a tener que analizar? 2. ¿Cuál es el primero que voy a analizar? El que tiene M más 1. O sea, esto equivale al H2. Y el H2, ¿cuál es? Es el que tiene como elemento en la diagonal principal el 2, 2. O sea que voy a analizar este determinante, este menor principal, y este determinante. 2 menores principales. Y como yo quiero que lo que estoy buscando es minimizar la varianza de mi cartera, estoy buscando minimizar la varianza de mi cartera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo tiene que ser la forma cuadrática? Va a tener que ser, admitir mínimo que tiene que ser definida positiva. Definida positiva. Si estoy minimizando la varianza, estoy calculando un mínimo, la forma tiene que ser definida positiva. Y para que la forma sea definida positiva, ¿sí? Que la forma sea definida positiva, ¿cómo tienen que ser los signos de los menores principales? ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Iguales en primer lugar, pero además de iguales, ¿qué signo tienen que tener? El igual signo a menos 1 elevado a la m, a la cantidad de restricciones. En este caso, sería menos entonces... 1. Negativo tiene que ser. Sería negativo. Entonces, tanto el H2 como el último, que es el H3, los dos que voy a analizar, tienen que tener el mismo signo y los dos tienen que tener el signo de menos 1 a la m, y como me dijiste que vale 1, tiene que ser negativo. Entonces, si cuando yo calculo, ¿sí? Supongamos que alfa, beta y gamma hubiesen sido números, yo calculo, ¿sí? Los signos de estos menores principales dominantes,
y me da que H2 y H3 tienen el mismo signo y son ambos negativos, quiere decir que la forma es definida positiva, quiere decir que el punto que encontré es un mínimo. La combinación x1, 0, x2, 0 y x3, 0 es la que me da la combinación óptima para minimizar la varianza de mi cartera. ¿Se entendió? Sí. Ok. Después, ¿qué pasa si mi problema ahora, la segunda parte del ejercicio, le decía, mira, fíjate, esta es la segunda parte es, bueno, supongamos que al problema que tenías originalmente, vos le agregás una restricción nueva. Lo que vos querés es invertir no solo la totalidad de tu capital en esos 3 activos, sino que te querés asegurar además un rendimiento esperado determinado, que llamás E sub P, ¿sí? Vos conocés los rendimientos esperados de cada uno de los activos, el rendimiento del activo 1, el rendimiento del activo 2, el rendimiento del activo 3. Conocés cuál es el rendimiento que vos esperás, ¿sí? Es igual que la matriz de varianza y covarianza. Es un dato, digamos. Entonces, si vos esperás que el activo 1 tenga determinado rendimiento, el activo 2 determinado rendimiento, el activo 3 tenga determinado rendimiento, ¿sí? Entonces, el rendimiento esperado, ¿sí? Puede ser una combinación, un promedio ponderado de estos 3 rendimientos. No puede ser ni menor que el menor rendimiento, ni mayor que el mayor rendimiento. Evidentemente, si un activo vos esperás que rinda el 10%, otro el 15% y otro el 20%, si invertís en esos 3 activos, nunca vas a tener un rendimiento esperado menor al 10%, ni nunca vas a tener un rendimiento esperado mayor al 20%, porque no es posible obtenerlo. ¿Me siguen todos? Sí. Esto es economía básica, digamos. Si tengo un rendimiento del 10, del 15 y del 20, ¿sí? Al menos voy a obtener el 10 si invierto todo en el activo 1. Y como máximo voy a obtener el 20 si invierto en el activo 3. Obviamente, generalmente están aparejados rendimiento y riesgo, ¿no? Cuanto menor rendimiento, menor riesgo, mayor rendimiento, mayor riesgo, digamos. Es un axioma básico y que se cumple en general en la finanza. Entonces, lo que yo estoy planteando es que existe una nueva restricción. Yo establecí este rendimiento esperado, que será algún número entre el mínimo y el máximo, no sé. Y entonces mi problema ahora es un problema ¿cuál es la diferencia? Que va a tener, el objetivo de mi problema sigue siendo minimizar la varianza de la cartera, que ya lo establecí. Voy a tener que invertir todo mi capital en esos 3 activos y además se tiene que cumplir esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense ahora que mi problema va a ser un problema de ¿cuántas variables? Variables en la función objetivo, digo. ¿Cuántas variables voy a tener? 3. 3. ¿Cuántas restricciones voy a tener? 2. 2. Tengo un problema en el cual tengo 3 variables directas, variables que están en la función objetivo, tengo 5 si incluyo el multiplicador de Lagrange, digamos. Cuando resuelva voy a encontrar x1, x2, x3 y 1 y 2, porque tengo 2 restricciones. Entonces voy a tener que analizar n menos m signos de los menores principales cuando haga el análisis el análisis de las condiciones suficientes, o sea, de un único menor principal. Fíjense que tengo una restricción más al problema. Esto implica analizar solo el signo del hessiano orlado hm más 1, que es básicamente el h3. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, el problema es, derivo respecto a x1, derivo respecto a x, planteo la función de Lagrange primero, ¿no? La función de Lagrange es la función objetivo, más el multiplicador de Lagrange por la primera restricción expresada en forma implícita, más el segundo multiplicador de Lagrange por la restricción expresada en forma implícita, derivo respecto de todas las variables de la función de Lagrange, que las variables de la función de Lagrange sí son 5, x1, x2, x3, y1 y 2, calculo las derivadas, calculo
el sistemita, determino si tengo ganas, bajo qué condiciones este sistema va a ser compatible determinado, o sea que el rango de esta matriz sea igual al rango de la matriz ampliada, y que sea igual además a las 5, que es el número de variables que determino cuando resuelvo este sistema. Las 3 de la función objetivo más las 2 de los multiplicadores de Lagrange. Y establezco mi matriz hessiana, que ahora mi matriz hessiana va a ser una matriz de 5 por 5, n más m, y establezco que tengo que analizar el determinante. El primero que tengo que analizar es el m más 1, el orden 3, o sea, lo único que voy a analizar es un único determinante principal. Y para que sea esto un mínimo, entonces, ¿cómo debe ser el signo de ese determinante? Positivo. Tiene que ser igual al signo de menos 1, me dijeron a la m, ¿no? Para que la forma sea definida positiva, y como m vale 2, esto tiene que ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Sí. Hasta este tema es lo que entra en el parcial del 13 de octubre. Yo, por supuesto, la semana que viene voy a dar clase teórica como habitualmente, pero los temas que dé a partir de la clase del lunes, digamos, no entran para el segundo parcial, para el primer parcial, sino para el segundo. ¿Está? Ok. Bien. Hoy yo quería dar algo que no pude dar, que es, a ver, elemento de topología. Usted tiene un apunte que está está bien explicado en el repositorio de material bibliográfico del campus virtual, que se llama elemento de topología o algo por el estilo, ¿sí? Les pido que para el lunes lo lean, porque yo voy a ir muy rápido sobre esto, no voy a perder el tiempo demasiado en esto. Son temas muy importantes, muchos de los cuales ustedes ya vieron en el análisis 2, ¿sí? Pero es importante revisarlo para que lo tengan claro, que básicamente lo que necesitamos saber, qué es un conjunto abierto, qué es un conjunto cerrado, qué es un conjunto acotado, qué es un conjunto compacto, qué es un conjunto convexo, qué son funciones cóncavas, qué son funciones convexas, qué son funciones cuasi cóncavas, cuasi convexas. Básicamente, sobre esto versa todo el apuntecito que tienen en el repositorio. Léanlo, porque la verdad no tiene demasiado sentido que yo esté leyendo cada uno de estos conceptos, porque otra cosa no puedo hacer, digamos, para nada, digamos. Vamos a leerlos, vamos a verlos, vamos a enunciar solamente los fundamentales, y vamos a empezar con la programación matemática clásica formulada en términos compactos. Para eso tienen que leer, ¿sí? Para la clase que siguen, digamos, y si bien no entra para el parcial, la primera parte de lo que voy a dar el lunes les va a ser útil, ¿sí? No los voy a interrogar en esos términos, pero les va a ser útil, no dejen de leerlo. Es el capítulo de IntelliGator, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de IntelliGator, que está en la bibliografía y que está ahí puesto en el repositorio, que tiene que ver con la programación matemática clásica, el problema general de la programación matemática clásica y su formulación. Bueno, finito, hemos terminado con esto. Si hay dudas, preguntas, me dicen. ¿No hay dudas? Por mi parte no. Bueno. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Nos vemos. Gracias. Chao, igualmente. Gracias. Chao, igualmente. Nos vemos. Chau, chau.